Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aviación Line. Hoy, y siguiendo en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, vamos a hablar de los MiG-29 de la Unión Europea para Ucrania, que disponible no es lo mismo que efectivo. La Unión Europea está tomando medidas atípicas, como apoyar muy decididamente a un país no miembro de la OTAN, en este caso Ucrania, en su lucha contra la invasión de Rusia. Para ello, busca armarlo incluso con aviones de combate. ¿Pero cuáles y de dónde? En principio, los aviones tendrán que ser modelos con los que pilotos y técnicos ucranianos estén familiarizados y tengan experiencia de combate, lo cual deja fuera a todos los cazas de origen occidental. Muchos países de Europa del Este son actualmente miembros de la OTAN y cuentan aún con cazas heredados de la era soviética, de cuando pertenecían al otro bando. Estos aviones están en vías de ser reemplazados por modelos occidentales modernos, pero algunos ejemplares que podrían servir a los ucranianos permanecen todavía en servicio activo. Según la actual circunstancia y la necesidad de que sean sistemas ya operados por personal ucraniano, solo habría una opción válida para un avión que pueda salir a contestar la superioridad aérea de la que goza Rusia actualmente, el MiG-29 Fulcrum. MiG-29 Fulcrum occidentalizado. Bulgaria, Polonia y Eslovaquia cuentan con este modelo de caza ruso en servicio activo y podrían ser integrados por la Fuerza Aérea de Ucrania con mínimo esfuerzo. Dentro de estas tres opciones, posiblemente sean los 10 u 11 Fulcrum búlgaros los menos recomendables, ya que hay rumores de que su estado operativo no es de lo mejor. Polonia posee una veintena de MiG-29 operativos, de los que 13 MiG-29A monoplaza y 3 MiG-29V biplaza recibieron trabajos de extensión de su vida útil y fueron modernizados con la asistencia de la compañía israelí IAI, principalmente para normalizar su suite de comunicaciones con los estándares de la OTAN. La modernización incluyó un nuevo equipo de navegación INS-GPS, una pantalla multifunción en color de 5 x 4 pulgadas, nuevo HUD, nueva computadora de misión, nuevas radios UHF-VHF Rockwell Collins RT8200, que incluye los modos de codificación HubQuick 1.2 y radio UHF Anti-Jam, y un sistema de identificación amigo-enemigo que cumpliría con las normas de la OTAN, todos ellos integrados por un bus de datos digital MILSTD 1553B. Eslovaquia posee una decena de MiG-29SD, más modernos que los Fulcrum polacos, que también recibieron una actualización para estandarizarlos a las normas OTAN, pero no tan profundamente como estos. Estos aviones están en camino de ser reemplazados por los nuevos Lockheed Martin F-16B, por lo que no está claro cuál es el real estado operativo de la flota. Pilotos y personal de tierra ucranianos tendrían pocos inconvenientes para integrar rápidamente alguno de estos Fulcrums en su fuerza aérea. Si saben volar un modelo, pueden volar el otro, pero ser efectivos en combate es más que solo volar. Tal vez, los MiG-29 polacos, más profundamente modernizados que las opciones eslovacas o búlgaras, serían la mejor opción a mediano plazo para permitir que los pilotos puedan familiarizarse con el equipamiento novedoso que llevan y con ello adquirir una nueva doctrina de operaciones aéreas distinta a la que aprendieron durante su formación. Pero si algo no tiene Ucrania es tiempo, eso hay que ganarlo en el campo de batalla. Por lo que la opción por los MiG-29 de Eslovaquia podría ser la más conveniente en una primera instancia. Aviones que pueden ser empleados de forma casi inmediata y que pueden comunicarse y coordinarse con los activos de la OTAN.
Por supuesto, también existe la posibilidad de contratar como mercenarios a los pilotos del país de origen de los MiG-29 seleccionados, los cuales podrían entrar en acción inmediatamente. Sea cual sea la elección, lo que está claro es que los aviones a incorporar tienen que poseer equipos de comunicación e IFF estándar de la OTAN, lo que permitiría a los Fulcrum ucranianos ser dirigidos al combate mediante los aviones AWACS, que permanentemente monitorean el espacio aéreo sobre Ucrania desde Polonia o Rumania. Unos MiG-29 ucranianos, integrados dentro de la estructura de defensa aérea de la OTAN, tendrían muchas mejores chances de causar daño que operando por fuera de ella. ¿Operando desde dónde? Las bases aéreas ucranianas fueron de los primeros objetivos atacados por las fuerzas rusas, y muchas de ellas siguen dañadas. Por lo tanto, resulta necesario preguntarse desde dónde operarían estos hipotéticos Fulcrum donados. No hay base aérea dentro del territorio de Ucrania que no pueda ser atacada nuevamente por una andanada de misiles de crucero, balísticos o por la aviación rusa destruyendo pistas, hangares y o depósitos de combustible y munición en ellas. Los nuevos MiG-29 tendrían una vida operativa extremadamente corta. Pero hay dos opciones que podrían ofrecer una solución a este dilema. Por un lado, está la opción de desplegar los MiG-29 desde pistas semi-preparadas e improvisadas como tramos de carretera ubicados en el oeste del país. La falta de infraestructura evidente y conocida y el ejercicio de dispersar la operación para que nunca todos los aviones y camiones de soporte estén en el mismo sitio al mismo tiempo podría alargar la vida de los cazas ucranianos. Por otro lado, también podría ser que los aviones operen desde lugares a los que los cazas y misiles rusos no puedan seguirlos, como los aeródromos de los países miembros de la OTAN. Esto daría seguridad a los Fulcrum y personal ucraniano, operando como una fuerza aérea en el exilio, pero incrementaría enormemente las tensiones entre Rusia y la OTAN, pudiendo llegar hasta un irreversible punto de quiebre, cuyas consecuencias son incalculables. Cada opción tiene sus riesgos, difíciles de ponderar, pero para ver nuevos MiG-29 combatiendo sobre Ucrania, Kiev necesita ganar más tiempo combatiendo por cada minuto extra de vida como Estado independiente. Si les gustó este video, déjenos sus comentarios, pónganle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Visítenos en www.aviacionline.com y síganos en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.